Gracias a todas y a todos por estar hoy aquí, por acompañarnos. Es verdad que previsiblemente acabe llegando alguna persona más, porque al final yo creo que estamos la mitad de las personas inscritas, y aunque algunos fallarán, seguro, pero otros irán llegando. Bueno, yo por mi parte no me he presentado, soy la coordinadora general de Ongawa. Quería agradecer especialmente a Anesbat, que ha facilitado esta segunda parte de la investigación Nadie dijo fácil, que muchos de vosotros conocéis, que arrancamos en el año, dímelo Itziar, 2017, que tuvo una primera fase de la cual creemos pues, que salieron hallazgos que pudimos poner entre todas en común y que nos alentó a que este era un tema que tenía que estar en la agenda de las organizaciones. Y bueno, Anesbat recogió el testigo, nos ha estado apoyando, se ha involucrado también en todo el trabajo. Agradecer aquí también al equipo de Ongawa, especialmente a José y a Icía, que son los que han estado en el último año y medio trabajando para que hoy os podamos presentar los resultados. Y sí que me gustaría decir que hoy es una jornada de puesta en común y es como una parada en el camino, ¿no? Pero que esto no es la clausura de un trabajo que hemos hecho y ya. Tiene valor en la medida en que entre todas compartamos que esto es importante y que esto tiene que seguir estando en la agenda de nuestras organizaciones. Y le dejo el micro a Miren. Muchas gracias. Gracias, Belén. Bueno, gracias a todas, gracias por invitarnos a participar también en esta presentación, porque es verdad, como decía Belén, que asumimos el reto de acompañar a Ongawa en este trabajo que es complejo, pero el agradecimiento también es para vosotras y para todas las que nos acompañáis aquí, porque lo dice el título, lo dijo Nadie dijo que fuera fácil 1, lo dice Nadie dijo que fuera fácil 2. Si no lo hacemos entre todas, será bien difícil que cambiemos las narrativas y que nos cuestionemos a nosotras mismas. Creo que el sector tiene ahí un gran reto de no conformarse con lo que estamos haciendo hasta ahora. Y bueno, esperamos que se incorpore más gente y seguro que al otro lado de la pantalla también hay gente escuchando y viéndonos. Y nada, esperamos debatir con todas y sacar lecciones interesantes. Gracias a todas. Hola, buenos días. Yo me voy a sentar, si me permitís. Soy José Manuel Gómez, trabajo en Ongawa en temas de comunicación y de incidencia. Y voy a presentar junto con Eloisa Nos, a la que muchos y muchas conocéis, y a la que me consta que le hubiera gustado estar aquí como estaba previsto, pero a veces la vida nos lleva por sitios por los que no podemos elegir. Y aún así, pues le quiero agradecer que haya hecho el esfuerzo, a pesar de los motivos personales que le han impedido estar aquí presencialmente, que aún así haya hecho el esfuerzo de conectarse para estar con nosotros. Si te parece, Elo, antes de empezar a hablar tú y yo, ponemos el vídeo. Nos gustaría empezar con un vídeo. Que hemos hecho con los compañeros de Free Press. Hay alguno por aquí. Con mucho cariño y que intenta, para empezar, darle un toque fresco a algunas de las cosas que queremos compartir hoy, que pues casi inevitablemente como que tienden a lo sesudo y a lo serio, y nos parecía un buen punto de partida como compartir algunas de ellas en un tono, pues un poco más ligero, ¿no? En el vídeo escucharéis ideas que se basan en todo el trabajo de investigación que hemos hecho en Nadie dijo fácil en esta última fase, y que luego os contaremos con más detalle y os compartiremos también pues los productos, los resultados y las ideas que hemos sacado un poco en limpio, ¿no? Pero antes vamos a darle al vídeo y a ver qué os parece. Bueno, pues en los últimos meses hemos estado pensando en lo que hacemos. Y nos replanteamos algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, si realmente la gente, incluidos nuestros socios, nos ven como un espacio, como una organización que empuja para la transformación social. Creo que está bastante bien que existe, que hayan personas que también piensan en los demás.
Creo que mucha gente nos ve como una organización que ayuda, pero que transforma poco. Y que hemos renunciado un poco a la participación porque creemos que la gente no está en eso. Organización de naciones gubernamentales, ¿no? Algo así. Pero justamente ese es nuestro curro, ¿no? Hacer que la gente quiera cambios. Nos preocupa cómo contamos lo que hacemos. ¿Las cosas que proponemos van en la dirección adecuada? Como si dijéramos que queremos cambiar muchas cosas, pero en el fondo fuéramos más bien, no sé, conservadoras. Pero hay otros en los que son como menos radicales y entonces puede ser que por eso también no tengan la respuesta que están esperando. Como si nuestras prioridades estuvieran al revés. Por un lado se nos llena la boca con todas las transformaciones que queremos, pero luego por otro, pues dona para esto, dona para lo de más allá. Y el cambio y la participación pasan a un segundo plano. Y tocar un poco de césped en ese sentido y entrar en contacto con la realidad de las personas. ¿Que por qué nos pasa esto? Pues no lo sé. Dedicamos mucho tiempo y recursos a cosas que siempre son urgentes, pero que también son instrumentales. Conseguir fondos, por ejemplo, nos obsesiona, claro, pero nos encierra en las donaciones para ayuda, emergencias. Que yo veo que luego el dinero se va por otro lado, que no llega a esas personas. Es un poco asumir ese rol que se nos asigna, ¿no? Ese papel nuestro de heroínas morales, que también nos neutraliza políticamente y lleva a nuestra gente a una especie de solidaridad, no sé, fácil, cómoda. Y claro, todo comunica e influye y al final somos una marca más ahí luchando. O sea, no aparecen tantos anuncios de ONG como aparecen de marcas. Pero ¿dónde queda el para qué? Porque sin ese para qué podemos ser buenos gestores de fondos, de resultados, expertos, cómodos, pero también sustituibles. ¿Qué aportamos? Supongo que siempre es mejor que no hacer nada. ¿Y el papel de la gente en eso? No es extraño que quien quiera cambios pues se los busque en otro sitio. Pues yo estoy más familiarizada con la organización del movimiento más de tipo barrial. Pues claro que hay que ser flexible y gestionar nuestras contradicciones. No son decisiones fáciles, pero habrá que aclararse. ¿Qué queremos hacer? ¿Ser gestores de ayuda? ¿Ser espacios de cambio radical? Supongo que a lo mejor un poco la estructura para hacerla más horizontal, me imagino. ¿Ser cómodos o incómodos con el poder? Pues yo lo veo claro. Tenemos que ser cambio social, tenemos que ser ciudadanía movilizada. Y ahí no estamos. ¿Que la gente tampoco está ahí? Pues no sé qué decirte. Habrá que ver a qué gente miramos y qué busca. Pero resignarnos a formas mínimas de participación, igual, es un poco cínico, ¿no? Porque es verdad que todo comunica y todo educa. Lo que decimos y lo que hacemos. Y no sé si se nos olvida a veces. Tiene un poco de círculo vicioso. Usamos narrativas asistenciales, conservadoras, y luego nos extraña que a cualquiera le valga con donar 5 euritos al mes. Somos organizaciones un poco extrañas. A veces es como si quisiéramos unas cosas, transformación, participación, que luego no encajan bien en nuestras agendas, en nuestros recursos. Priorizamos cosas instrumentales y posponemos aquello para lo que realmente existimos. Pues eso, eficacia, pero de la buena. No la de crecer y gestionar, sino de la que tiene que ver con los cambios que buscamos, con para qué queremos a la gente. La de ser incómodos con el poder, la de sumar de verdad con las del sur, de eso es el momento. Tenemos que darle una vuelta a nuestras acciones, a nuestros objetivos, para que apunten a cambiar narrativas y estructuras, pero de verdad, en el día a día, en todas las áreas, en comunicación y marketing también, pero en nuestras alianzas, en los espacios que ofrecemos a nuestra base social, en todo lo que decimos y en todo lo que hacemos. Pero es más fácil decirlo que hacerlo, porque va de romper moldes, de quebrar ese rol asistencial. En definitiva, de ir a la contra. No es fácil ir a la contra porque tiene un precio. Por eso tenemos que ir juntas como sector, porque si no, cada una por su lado es un salto al vacío. Y el tamaño importa. Hay organizaciones que tienen una influencia determinante en esto. O todas o ninguna.
La ciudadanía no nos ve como actores de cambio social. Eso es durillo. Pero no podemos resignarnos ahí, algo habrá que hacer, ¿no? Sabemos lo que queremos, como la canción aquella. El otro día bromeaba con una compañera. ¿Te imaginas usar las llamadas, los contactos de telemarketing con nuestra base social de otra forma? En lugar de para subir cuotas, para hablar de qué esperarían esas personas de nosotros. Para ofrecerles espacio de participación real y de formación. En pocas palabras, y así a lo bruto, es menos ayuda y más cambio, más participación, ¿no? Toca cambiar esas narrativas, esas lógicas de acción conservadoras, es empezar a cambiarnos. Yo creo que estar más activo en la realidad de las personas, comprometerse, y no solo por generar un impacto, sino comprometerse para generar un cambio real. A cambiarlo todo, a cambiar el mundo. Al final se trata de aprender navegando, sumando, explorando juntas. Intermón. La del Padre Ángel. ¿Cómo se llamaba esta? Los de los panditas. Aprendiendo y transgrediendo. Nadie dijo que fuera fácil, pero si no es ahora, ¿cuándo? Este es el momento. Ahí estamos, ¿no? Un aperitivo, espero que no demasiado picante. De los contenidos de la conversación que tendremos en esta mañana, ¿no? La idea es dedicar un ratito a presentar mano a mano con Eloísa un poco el recorrido que nos ha llevado hasta aquí y, como decía antes, los productos y las claves más relevantes que hemos obtenido del proyecto. Me he dado cuenta de que no te presentaba antes como Juan de Elo. Buenos días. Y entiendo que es mi papel también. Eloísa Nos, para quien no la conozca, es catedrática de Comunicación Social en la Universidad Jaume I y también es la coordinadora del Instituto de Investigación sobre Desarrollo Social y Paz de la UJI. Y, pues, bueno, yo creo que una de las voces más relevantes, por decirlo según el tópico, cuando hablamos de comunicación transformadora y de comunicación para el cambio, ¿no? Y además, pues ha tenido tanto ella como su equipo, Alessandra, Tamer, Emma y Emma, un papel central en el proyecto, ¿no? Han sido nuestros principales aliados y, pues, más que aliados, creo que ha sido un proyecto compartido, ¿no? Así que nada, muchas gracias otra vez por compartir este ratito con nosotros. Pues nada, un placer y pues ahora veremos la importancia de las organizaciones y por lo de las estructuras. Simplemente matizar que ahora no soy directora del instituto, soy coordinadora del grupo de investigación que está dentro del Instituto de Desarrollo Social y Paz. Es imposible seguirnos la pista, o sea que gracias, José. Y que este proyecto lo ha coordinado Alessandra, ¿no? Que yo he sido parte de su equipo. Entonces es verdad que son mi equipo, yo soy su equipo, así que bueno, y tratamos de trabajar de manera horizontal, pero en este caso quiero que se reconozca la labor de Alessandra coordinando de este proyecto. Genial, pues empezamos parece como por el punto de partida, ¿no? De dónde venimos y cómo hemos llegado hasta aquí. No sé si puedes ir pasando. Estás tu pantalla, ¿verdad? Ahí. ¿La estáis viendo? Es decir, pasa una para atrás. ¿La veis? Sí, ¿no? Ahí, vale. Perfecto. Vale. ¿Ahí suena? Yo te oigo. Y se me escucha bien, ¿no? Ok. Decía que o sea, nadie dijo fácil, desde el principio se planteó como una conversación, ¿no? O sea, como que teníamos claro en aquellos tiempos lejanos de 2017 que no se trataba de verdades reveladas ni de conceptos cerrados, ¿no? Sino que esto, o sea, llegáramos donde llegáramos, teníamos que llegar a través de la conversación y del diálogo. Y así es como nos lo hemos planteado desde el principio y también en esta segunda fase, ¿no? Lo que buscamos al final es encontrar claves para mejorarnos en esa conexión, que es un objetivo compartido, con la ciudadanía y con el cambio social, ¿no? Y, bueno, después ya entraremos en detalles sobre eso.
en parte nos parecía y nos parece, y yo creo que eso también es una de las extrañas conclusiones de esta última fase, que sigue siendo una conversación pendiente o parcialmente pendiente, o como lo queramos decir, ¿no? Pero como que hay mucho que comentar sobre esto aún y como que no, como que esa conversación no está demasiado desarrollada en el sector, ¿no? Y en esta segunda fase lo que buscábamos, si en aquella primera hicimos como un primer diagnóstico, una primera foto, ¿no? Un panorama de cómo estábamos las ONGs de desarrollo respecto a esas claves de cambio social y de participación, ¿no? Con el marco teórico de los marcos culturales. En esta segunda lo que buscábamos era aterrizar un poco eso, ¿no? Por un lado, profundizando en ese diagnóstico, y luego contaremos algo más de cómo lo hemos hecho, y también extrayendo claves estratégicas y herramientas que puedan ser útiles, ¿no? Que sirvan para aplicarlas y para no pensar siempre en términos como muy lejanos o como muy utópicos de cómo debería ser, ¿no? Sino más bien cosas que, bueno, pues que nos podrían ser útiles mañana o pasado mañana en nuestro trabajo. Si puedes pasárelo, por favor. Sí. Y en esa conversación hemos estado muchos, ahí no están todos los que son, pero sí son todos los que están, ¿no? Reitero los agradecimientos a Fundación Albat, a la Cordi, que se ha apropiado del proyecto, a la Jaume I, ¿no? Y al grupo de investigación coordinado por Eloísa, a los compañeros de Free Press, que nos han echado una mano en comunicación y que hay algunos por aquí también, a la gente de Indaga, que es una cooperativa de investigación social que nos han apoyado en el desarrollo de la investigación, que os comentaremos ahora. Y un poco, bueno, pues lo que hemos conseguido es el resultado del trabajo compartido por todos estos actores, ¿no? Y el camino que hemos recorrido, si se puede esquematizar así brevemente, y sin enredarnos mucho, pero para situarnos, ¿no? Igual le puedes dar todo esto, y lo hacemos así mano a mano. Sí, no, porque justamente lo que estabas diciendo, ¿no? Es una conversación abierta, pero no será porque no hemos conversado, porque ha sido un proceso muy dialógico y, como tú decías, y también aprovecho para saludar a la gente en la sala y agradecerles también, ¿no? Que han sido parte del proceso, porque ha sido un proceso en el que ha sido diálogo entre academia y organizaciones, pero también dentro de las propias organizaciones les hemos ido poniendo un poco, ¿no? a debate lo que íbamos pensando, que además eran cuestiones que íbamos sistematizando de todo el trabajo previo realizado, ¿no? Yo creo que incluso que esto haya sido posible, a veces pienso que tiene que ver con el surgimiento de la red Comunicambio, del Foro de Comunicación, Educación y Ciudadanía. Esas tres patas estaban ahí. Javier Enro y Tere Burgui en algún momento hicieron incidencia para que se financiara la educación y la comunicación, y en Navarra, pero luego en País Vasco, pues justamente ha sido posible esto. Entonces, quiero insistir, ¿no? En el cuidado que hemos tenido en las palabras que al final vais a ver en los resultados de alguna forma, porque justamente pretendían reconocer los esfuerzos, las tensiones, las dificultades que encontramos en el día a día, ¿no? Y que encuentran las organizaciones y las personas que trabajan en ellas en el día a día. Entonces, este proceso, como veis, pues sí, ha tenido un primer punto en el que el equipo de la UJI hemos revisado todo lo que ya, ¿no? Veníamos haciendo, porque algo que nos obsesionaba era no hacer algo más, sino retomar de lo que ya había y tratar de avanzar y clarificar o eso, discutir y concretar, ¿no? Entonces, eso es muy importante, que justamente hemos mirado a la idea de evaluación como un aprendizaje colectivo en el que queríamos poner sobre la mesa todo lo que ya estaba hecho, y podéis ver en el documento que se os ha entregado las referencias finales, ¿no? Todo lo que hay ahí, que es como pone aquí, pues la base teórica inicial desde la que hemos empezado a discutir y a indagar con Indaga y con Emma Gómez, que es nuestra socióloga social crack, que se pensaba, ¿no? En las organizaciones, qué pensaba la sociedad, como habéis visto en el vídeo inicial también. Dale, José. Sí, os resumo brevemente en qué hago sitio esa parte, digamos, de la investigación social que hemos hecho junto con Emma y con Indaga. En lo que buscábamos era un poco esas claves estratégicas, esas tensiones, más allá de la foto más o menos gris, ¿no? Sino qué está pasando y por qué está pasando, como claves también que nos permitirán avanzar, ¿no? Y cambiar. Y ahí lo que hemos hecho ha sido unas entrevistas en profundidad a personal directivo del sector, ¿no? Porque en la anterior fase de Nadie Dijo Fácil, con quien hablamos sobre todo era con personas que estaban encuadradas en las áreas de
alguna forma, y seguro que es una visión que no os resulta extraña, ¿no? Como que nos sentimos a veces como solos en un contexto organizacional que no es fácil, ¿no? Como que la perspectiva crítica, la perspectiva de ciudadanía global es la nuestra, pero trabajamos y operamos en organizaciones en las que esa perspectiva no siempre es la primera, ¿no? Entonces esa perspectiva como más sectorial, si queréis, o más parcelada, es un poco la que teníamos sobre todo, ¿no? O la visión que teníamos en la anterior fase de diagnóstico. Y nos interesaba más bien, bueno, ¿y qué pasa cuando la cosa sube un poco de nivel, ¿no? O sea, ¿cuál es el discurso dentro de las organizaciones cuando esa visión crítica, esa visión de cambio social que a veces tendemos a dar por supuesta, se enfrenta con otras cosas, ¿no? Y con otras lógicas y con otras, bueno, y con otros objetivos también, ¿no? En términos de plazo, de instrumentos y cómo se relaciona eso con el cambio social. Entonces hablamos con 6 personas de diferentes organizaciones, con una muestra diseñada con la ayuda de Emma Gómez, en la que se reflejaban tanto diversidad de tamaños de organizaciones como también de enfoques más o menos hegemónicos, más o menos conservadores también, como para tener un poco esa foto completa. Y luego también nos interesaba mucho la parte de cómo nos ven, ¿no? O sea, la parte de no buscar siempre el espejo, ¿no? De cómo nos vemos y cómo nos analizamos, sino también ver, bueno, si estamos hablando de cómo nos relacionamos con el cambio social, estaría bien saber algo de cómo se nos ve desde fuera, ¿no? O sea, evidentemente esa era la parte más difícil, ¿no? Porque es una pregunta, cómo nos ven, que, bueno, pues transmitiría muchísimas respuestas y que la profundidad de esa investigación podría ser infinita, básicamente. Pero lo que hemos hecho ha sido, al final tenemos los medios que tenemos, ¿no? Hemos montado 2 grupos focales con ciudadanía, ¿no? Y con ciudadanía con mayor o menor grado de implicación y de relación con organizaciones. Entonces hemos tenido un grupo focal con una edad, digamos, media, más madura y con relaciones con las ONGs, bueno, pues en términos, por así decir, más tradicionales, ¿no? De socios, donantes, colaboradores, colaboradoras voluntarias. Y luego también hemos tenido un grupo focal con perfiles más jóvenes y con un perfil más activista, ¿no? Gente que está participando. Para entendernos, gente que está ahora mismo donde se está construyendo cambio, ¿no? O por lo menos así es como nos lo hemos dicho. Y de ahí, pues extrajimos algunas conclusiones. Y luego también hemos tenido entrevistas en profundidad con periodistas, ¿no? Con periodistas de diferentes medios, con 6 periodistas, también con medios de perfiles distintos, ¿no? Y todo eso nos ha dado, todo ese cruce, digamos, de cómo nos ven, cómo nos vemos, nos ha dado como una cierta perspectiva, que es la que luego pues hemos desarrollado hay algunas de esas ideas que las habéis visto en ese formato un poco picante en el vídeo, hay otras claves que compartiremos ahora para trabajar luego con vosotros, y hay otras que os encontraréis en otro documento que tendréis en vuestros correos, pues seguramente en los próximos días. Exacto, sí, yo creo que eso es importante, ¿no? Que lo que os vamos a presentar ahora son, al menos tenéis como la síntesis, ¿no? De ese debate colectivo que hemos ido contrastando, y que también agradecer a José y a Itziar la cantidad de horas, ¿no? Y de ideas y de reflexiones que han ido guiando el proceso, y una herramienta online que también está ya accesible. Entonces, pues vamos a ir comentándoos, si os parece, ¿no, José? ¿En qué consisten estos materiales, ¿no? Como os digo, yo creo que algo muy importante de ese documento, y que es la base y es parte de la reflexión que nos reúne, ¿no? Es que partimos del código de conducta de la Coordinadora de Organizaciones, que claramente, ¿no? Ya nos dice en la página, creo que es la página 19, lo tenéis todo en el documento, que somos entidades educadoras para una ciudadanía global. Es decir, que lo primero que hicimos fue rescatar qué decimos que somos, qué nos guía. De alguna manera, ese debate que hemos ido compartiendo entre todas, mentira, es la página 5, la página 5 del documento. Ese debate que hemos ido compartiendo entre todas, íbamos a buscarlo, ¿no? Porque íbamos discutiendo qué somos, y seguiremos discutiéndolo ahora, ¿no? Pero de alguna forma buscábamos dónde nos hemos definido, ¿no? Y partíamos de ahí, asumimos que somos organizaciones de la sociedad civil estructurada con la misión de educar a una ciudadanía global, o de dinamizar, o de movilizar, ¿no? Todo se va
matizando. Por eso os digo que era tan importante las palabras que utilizábamos escuchándoos, ¿no? Esos talleres de contraste con organizaciones de diferentes tipos, con personas de diferentes lugares en la organización, ¿vale? Es decir, desde el principio teníamos claro el proyecto en sí, de hecho, no era de comunicación, sino que era de ciudadanía crítica a través de las narrativas, ¿no? Y de lo que proyectamos, de lo que comunicamos desde las organizaciones. Pero ya desde el principio nos dimos cuenta que hablar de comunicación como que limitaba a una idea muy concreta que ha estado en la base del debate, ¿no? Es decir, el debatir que todo comunica, y eso está también en el documento y está en todo el proceso. Entonces, desde el principio nos dimos cuenta de que a la hora de pensar en criterios que nos ayudaran a evaluar, a pensar las organizaciones y sus discursos, ¿no? Su proyección en la sociedad, de qué son, qué hacen, qué nos puede llevar a unos mundos más justos, porque constantemente estábamos proyectando, ¿no? Qué mundo queremos, qué papel jugamos. Es cuando veáis la herramienta, y un poco os lo vamos a contar ahora, teníamos muchos más criterios a la hora de intentar, ¿no? Pensar las organizaciones. De hecho, en el resultado final hay muchos más elementos a la hora de definir los criterios en organización que en narrativa. Es decir, que al principio teníamos 7 criterios en cada organización, en cada sector, digamos, ¿no? En cada fase de análisis, organización y narrativas. Lo redujimos a 4 porque somos conscientes, ¿no? De que si no es práctico no va a ser eficaz. Entonces hemos acabado con 4 criterios para pensar tanto la organización como sus narrativas, como aquello que proyecta, como aquello que incide, ¿no? En la representación de qué buscamos, qué somos, qué hacemos. En el documento que os comentaba, ¿vale? El documento de bases teóricas y criterios, veréis que de alguna forma cómo hemos presentado esto. Os volvemos atrás, ¿vale? Para ver a qué hemos llegado y luego vemos cómo lo hemos desarrollado. Lo primero que hicimos, como os digo, es tener muy claro que la proyección simbólica que realizamos desde las organizaciones se tensiona en nuestras propias estructuras. Por tanto, el primer punto, ¿no? El primer criterio de una organización fue, vale, primero tengamos claro si nuestra identidad y nuestra estrategia responden a esa idea de ciudadanía, ¿no? Estructurada que nos define, y veamos si todo es coherente con eso. Es decir, el concepto coherencia ha sido clave en todo el proceso. Pero, por tanto, el segundo criterio era la estructura red. Realmente nuestra estructura nos permite ser red, porque es lo único que da sentido, ¿no? A la transformación social, es lo único que nos lo permite. Luego hablaremos, ¿no? Es uno de los grandes puntos. ¿Competimos o colaboramos, ¿no? El punto 3, por tanto, el criterio 3 aglutinó todo aquello que tenía que ver con lo que da sentido, ¿no? A ser organizaciones de ciudadanía crítica en sí mismas y, por tanto, participativas, deliberativas, ¿no? que permitiera esa estructuración. Y el punto 4, por tanto, ética y coherencia, que nos permitiera guiar todo eso. Como os digo, en el documento veréis, ¿vale?, que cada uno de los criterios, porque claro, estas palabras, una de las cosas que vimos es que pueden significar muchas cosas diferentes para cada organización. Entonces, lo que tenéis en el documento es, vale, ¿qué queremos, no? ¿A qué nos referimos con identidad y estrategia? Pues siempre hay una definición, ¿no? Que es lo que os estaba diciendo. Por ejemplo, en este caso, la organización se define como sociedad civil estructurada, organizada, es lo primero que tenemos que discutir, ¿no? y tener claro. Y trabaja para transformar las causas, ¿no? Todo esto va a guiar todo lo demás. Nos estamos focalizando en las causas, ¿no? Para transformarlas de raíz o no, a una, ¿no? Desde toda la organización. Por eso está en organización. Que perpetúan la injusticia, la desigualdad y la insostenibilidad. Hemos discutido mucho, ¿no? El concepto justicia ecosocial, veréis que es un poco donde hemos llegado. Desde el diálogo y la colaboración a través de redes de alianzas orientadas a la transformación social, incorporando de manera transversal sus dimensiones social, cultural, económica y ambiental. No hay ninguna palabra de relleno, ¿vale? Está todo muy pensado, muy condensado, y esas definiciones son las que después describimos en una serie de claves que, como digo, hemos estado discutiendo con las diferentes organizaciones para tratar de que conecten con las complejidades, con las necesidades y con los objetivos de los diferentes departamentos de las organizaciones, y que incluso nos ayuden a repensar las propias organizaciones, si nuestras estructuras nos están facilitando cumplir con nuestra identidad y estrategia de la manera coherente que nos reclama de alguna manera quiénes somos, ¿vale?
No nos vamos a detener en todos los criterios, ¿vale? Os pongo esto para que veáis un poco cuál es la estructura. Hemos puesto siempre casos, buenas prácticas que pensamos que nos pueden ayudar, ¿no? a aterrizar cada una de estas ideas. Y después en la herramienta, lo que hemos hecho, con la ayuda inestimable de Emma, ¿no? que sabe cómo preguntar, hemos buscado, o sea, uno de los debates que tuvimos era, vale, sí, pero estos son criterios, ¿qué indicadores nos ayudarán a ver, ¿no? si realmente somos esto? Es decir, sí, lo vamos a discutir, que creemos que es una parte clave, ¿no? el debate interno, pero ¿cómo podemos pensarlo? ¿Cómo nos podéis ayudar a pensarlo, a medirlo incluso? ¿no? Siempre tenemos esta obsesión de cómo se lo contamos, ¿no? a otras personas, cómo lo matizamos. Bueno, pues simplemente para que veáis uno de los ejemplos, ¿no? En cada criterio lo definimos, ponemos qué claves hay, y en cada clave, pues en este caso el punto 1, ¿no? de este criterio sería la cultura organizativa. Se define a partir de los objetivos de cambio social. Lo fundamental es ver si tenemos objetivos de cambio social. Esto lo dice siempre Monse Santolino, que está en la sala, que te pido de perfil. Incluyendo la educación, la participación, la incidencia política y la colaboración con otros actores. Vale. En la herramienta, ¿qué se ha traducido esto? Por eso creemos también que no solo es importante ir a la herramienta y evaluarnos, sino que el documento que lo acompaña, este documento en abierto de las tripas, puede ser muy útil para procesos formativos de debate, de evaluación, ¿vale? En la herramienta, bueno, después de devanarnos mucho los sesos y discutir muchísimo, ¿no? entre todas, pues lo tradujimos en una serie de lecciones que nos podían ayudar, ¿no? a analizar nuestra organización y ver si coincidía con esto, ¿no? Con qué posicionamiento de cambio social identificas a la organización en la que trabajas, ¿no? Porque hay muchas palabras que son, al final a veces son huecas, ¿no? De hecho, desde la academia cambio social se destripa constantemente, ¿no? Se habla de transformación, se habla de 1000 conceptos, de justicia ecosocial. Bueno, pues lo primero era eso, ¿no? Ver qué entendíamos por cambio social, y aquí pues la organización tiene la posibilidad de analizar. Como os digo, hay 4 criterios, ¿no? en cada ámbito, organización y narrativas, pero en el caso de la organización hay muchísimas más preguntas. O sea, hay como 7 en cada una de las claves, ¿vale? Mientras que en comunicación y narrativas hay 4 o 3, ¿vale? También tiene que ver con que la gente que trabajó en narrativas era más pragmática y estaba todo como, una vez hemos aclarado la organización, como que todo se veía más claro, ¿no? Primero discutamos la organización y después las narrativas las vemos mucho más claras. Y aquí tenéis un ejemplo de cómo lo hemos trabajado en narrativas, ¿no? Lo que teníamos clarísimo y en línea con todo el trabajo que viene haciendo la coordinadora con Yolanda Apolo y con su proyecto de comunicación con enfoque de derechos humanos, teníamos clarísimo que lo primero era fijarnos en si los relatos, las narrativas que se estaban proyectando desde las organizaciones, tanto incidencia, captación de fondos, o sea, si la transversalidad de la que hemos hablado nos llevaba al final a que nuestros relatos incidieran en un enfoque de derechos humanos y de justicia ecosocial, ¿no? Que siempre es estructural, es de base. Bueno, pues aquí un poco tenemos las definiciones y diferentes proyectos que vienen trabajando, ¿vale? Y en este caso, pues lo mismo. A veces una clave como la cuarta, por ejemplo, se contextualizan las problemáticas, pobreza, hambre, explicando sus procesos complejos, multifactoriales, multidimensionales, ¿no? Abordar la complejidad de las causas y las consecuencias, haciendo visibles las relaciones de poder que sostienen la desigualdad. En estos aspectos era como, a ver, tenemos que hacer esto sí o sí, ¿no? Entonces, claro, cada departamento era, eso no es cosa mía, eso. Entonces, pues, sí que queríamos que se viera, ¿no? Que esto es necesario si queremos transformar. Y ahora luego veremos un poco también herramientas que consideramos importantes como la eficacia y la eficiencia cultural, ¿no? Es decir, no quiere decir que cada vez que me comunico hago todo esto, pero sí que soy consciente de que mi organización precisa incidir en esto, ¿no? Y es parte desde arriba, desde la estrategia, la identidad, la estructura, y me aseguro de que mis narrativas lo están haciendo, que no lo estamos descuidando siempre o que lo estamos dejando siempre atrás, ¿vale? Entonces, pues aquí en este caso, por ejemplo, preguntábamos sobre algo tan concreto como la crisis climática que nos preocupa en este momento y buscábamos pues diferentes formas, ¿no? de ver dónde se sitúa mi organización y mis narrativas, para que eso también me ayude a ver todo lo anterior, ¿no? Realmente cuál es la idea que yo tengo de transformación, cuál es la idea que yo tengo de organización, porque todo eso se proyecta.
como no queremos dejar tiempo, ¿no, José? Para poder discutirlo, queremos un poco que veáis qué hay, ¿no? Que veáis las tripas, entonces pues que José os presente también la herramienta y así luego nos podéis preguntar, completar, discutir, criticar. Sí, pues un repaso rápido también, ¿no? A lo que es esta herramienta, que, bueno, como decía Elo, se trata de, a partir de todo ese fundamento teórico y fundamento estratégico que encontráis en el documento, nos parecía desde el principio que podía ser interesante tener una herramienta, pues por así decir, más ligera, ¿no? Más accesible, que permitiera a las personas y a las organizaciones pues tener un primer nivel de autoevaluación sobre esto, ¿no? Y digo un primer nivel porque se plantea en principio como una puerta de entrada, ¿no? Como una primera mirada a cómo estamos como organizaciones respecto a esos criterios. También es verdad que como herramienta y en el feedback que hemos recibido hasta ahora, pues también es verdad que se puede usar de muchas formas, ¿no? Y esa es también la gracia de las herramientas, que nosotros, bueno, pues la hemos diseñado y a partir de ahora pues es de cualquiera que la quiera usar, ¿no? Y entonces admite una utilización, por así decir, personal, de yo me pongo con mi pantalla y lo completo desde mi perspectiva y desde mi organización, o también admite, y tiene mucho valor ahí, ¿no? Como una mirada conversacional en una organización que se pueda plantear, oye, pues planteémonos unas cuantas sesiones o unos cuantos espacios de reflexión para completar esta herramienta, ¿no? De lo que se trataba era como de empezar por algún sitio, ¿no? Como de tener esa primera aproximación. Y para que veáis un poco la pinta que tiene, esto es como se presenta en la web. En lo que buscamos es justamente eso, ¿no? Una primera evaluación de esas prácticas organizativas y comunicativas. Os lo encontraréis allí. Hay un itinerario de autoevaluación. Si pasas a la siguiente, lo hacemos así rápido. Y después de pasar por un cuestionario en torno a unos 20 minutos más o menos, no da para menos. Ante las valoraciones de ¿es un poco largo? Pues la respuesta solo puede ser sí, claro, es un poco largo, ¿no? O sea, si estamos hablando de cómo nos valoramos en nuestra relación con el cambio social, como organizaciones, con las narrativas, pues es como, hombre, 20 minutos, o sea, mujer tampoco espera tanto, ¿no? O sea, qué menos, ¿no? Pero bueno, es verdad que, pues que lleva un ratito, ¿no? Y además, como es natural, pues hay muchas cuestiones que de alguna forma, pues como que te obligan a pensar cosas que a lo mejor no tienes demasiado pensadas o que cuando las lees dices, pues igual a esto tengo que dar una vuelta, ¿no? Para estar seguro. Y lo que devuelve es pues también, ¿no? Como una primera mirada, también en un formato que no espera ser como súper sistemático, por así decir, pero sí una primera mirada que te valora tu posición como organización respecto a los diferentes criterios que comentaba Elo, ¿no? Con el valor añadido también visual de que te permite situarte con el sector, entendiendo aquí como sector todas las personas y organizaciones que ya han completado la herramienta, ¿no? Y al final es como tener una referencia en esa lógica de, bueno, pues yo estoy así, pero tampoco estoy tan mal comparado con otros, o al revés, ¿no? Tengo margen de mejora y podría mejorar. También en el feedback hay como unos elementos textuales, ¿no? En el que situamos algunas claves estratégicas que beben del estudio y también algunos ejemplitos, como para dar algunas referencias de, bueno, pues si te quieres acercar a esto por primera vez, pues aquí tienes un par de ejemplos de cosas o de caminos que podrías seguir, ¿no? Y estoy seguro de que todas y todas ya habéis pasado por la herramienta y la habéis completado, pero hago cuenta si hay alguien que todavía no, porque hay unas cuantas respuestas, pero aquí estamos más, así que os pediría que cuando tengáis un rato, es interesante, no porque la hayamos hecho nosotros, no, pero yo creo que para cualquier organización es interesante. 20 minutos, 25, como que te sitúa enfrente de cuestiones que son un primer paso y que te permiten como colocarte, ¿no? De por dónde podría empezar, a pensar, a cambiar, etcétera. Y entonces sí, pensamos que tiene valor realmente. Y pásaselo ahí. Sí. Y ahora vamos a compartir algunas de las ideas que nos hemos encontrado, ¿no? Sistematizando pues todo ese trabajo de investigación social, ¿no? Esto estará en un documento que, como es lógico, será como más complejo, ¿no? Pero nos interesaba también en esa lógica conversacional darle algunas claves para trabajarlas luego juntos, ¿no? A partir de media mañana tendremos un ratito como para repartirnos en espacios por grupos y trabajar
estas cuestiones que os presentamos ahora, ¿no? También es cierto que muchas de estas cuestiones, bueno, como también indicaba antes Elo, están en el debate y en la conversación sobre nuestra relación como organizaciones con el cambio social desde hace, pues algunas de ellas desde hace décadas, ¿no? O sea que tampoco venimos aquí en absoluto con unas tablas de la ley nueva, ¿no? O sea, las cuestiones no han cambiado demasiado, ¿no? Y de hecho esa es una de las claves que nos hemos encontrado al analizar el discurso, ¿no? Que no estamos tan lejos de donde estábamos en 2018, cuando hicimos esa primera sesión de ese primer trabajo de diagnóstico, pero es que ni siquiera estamos tan lejos de otros diagnósticos previos, otras miradas sobre este asunto que se remontan a lo mejor a 2010, 2011, incluso anteriores, ¿no? O sea, como que sí que nos hemos sofisticado un poco a nivel discursivo, eso es bastante probable, pero si nos tuviéramos que situar en un mapa respecto al cambio social, en un camino, está claro que no hemos avanzado demasiado, ¿no? En ese cambio que ya se propugnaba como urgente, necesario, pertinente, pues allá por los primeros 2000 realmente, ¿no? Antes se lo ha comentado alguna referencia sobre eso. Entonces, bueno, lo primero que nos hemos encontrado al analizar el discurso, tanto dentro de las organizaciones como de la ciudadanía, es con que tenemos una relación problemática, ¿no? con el cambio social. Podríamos hablar mucho de esto y sin querer, intentando huir de ser demasiado abstractos, esa relación problemática se expresa en cosas como bastante simples, y hay una de ellas que la comentaba esa compañera ficticia en el vídeo de entrada, ¿no? De no nos ven como cambio social, y decía, eso es durillo, decía, ¿no? Claro, es que esto es durillo, ¿no? En el sentido de que cuando vemos cómo nos ve la ciudadanía en esos grupos focales, incluyendo ciudadanía que está en espacios de cambio, ¿no? Y que tiene una relación, o que se percibe a sí mismo como en una relación más o menos cercana con procesos de cambio social, en términos de militancia, de participación, cuando describe la relación de las ONGs con ese cambio social, nos describe como ajenas, ¿no? Como que no nos sitúa en ese espacio de cambio. Aquí es evidente que eso parte también de una percepción y de una simplificación de lo que somos como sector, obviamente, ¿no? O sea, que cuando esa persona nos califica de conservadoras o de ajenas al cambio, incluso en algunos casos de opuestas al cambio, por rígidas, por anquilosadas, por estar en narrativas hegemónicas, por cómplices del poder, o sea, todo eso en parte está simplificando lo que somos, ¿no? Pero también se basa en una visión construida sobre lo que hacemos y lo que contamos como sector, ¿no? De forma colectiva. Eso respecto a esa visión primera, ¿no? De nuestra relación con el cambio y cómo nos ve la ciudadanía ahí. Hay otro elemento en el análisis discursivo del discurso interno, digamos, que es la relación entre los objetivos más instrumentales o los instrumentos con los objetivos más misionales, ¿no? Es cierto que el cambio social está en buena parte de nuestras narrativas sobre qué somos, cuál es nuestro papel social, ¿no? En esos documentos que están en las páginas web y que en general nadie mira, ¿no? Excepto los que forman parte de esa organización. Ahí sí hay cierta teoría de cambio, ¿no? Es muy variada y hay referencias más o menos continuas. También hablaba antes Elo de las referencias sectoriales, ¿no? En el código de conducta y tal, a esa vocación de cambio. Sin embargo, cuando las personas de las organizaciones hablamos, y es lo que nos hemos encontrado en ese análisis de discurso, sobre cómo nos relacionamos con ese cambio, nos encontramos con que hay muchos objetivos instrumentales que están antes, ¿no? Y que de alguna forma se comportan como dominantes en la lógica, en la dinámica y en la estrategia también de las organizaciones, ¿no? Esos objetivos instrumentales pues tienen que ver, obviamente, ¿no? con los instrumentos que nos importan, ¿no? Con la financiación, con los recursos, con las capacidades, que en última instancia siempre están relacionados con ese objetivo misional último, pero que cuando buscamos esa relación en ocasiones lo que encontramos es un hilo muy fino, incluso en el discurso de las organizaciones hay una cierta consciencia de que en las herramientas que usamos para conseguir esos objetivos instrumentales, no solo no está muy claro cómo están contribuyendo a un cambio social, entendido en sentido más o menos estructural, sino que incluso están operando en sentido contrario, ¿no? Algunas prácticas de fundraising, por ejemplo, de relación con la ciudadanía, incluso dentro de las organizaciones aparece esa visión crítica de esto no está contribuyendo y de hecho está yendo en la dirección opuesta, ¿no? En términos de cómo construyo en mi relación con la ciudadanía y con mi propia base social, ¿no? Y otro elemento también, como bastante clave, es en esa relación con otros, ¿no? Que es cómo percibimos incluso desde dentro de las organizaciones nuestra relación con los movimientos sociales, ¿no?
entendidos como espacios de cambio, como espacios más dinámicos y como espacios en los que la participación de la ciudadanía sí se espera y se considera más directa, ¿no? Y ahí es verdad que ya señalábamos antes cómo desde esos espacios se nos ve como ajenos y como rígidos en esa simplificación de lo que somos como sector. Pero también nosotros, en el análisis discursivo, nos hemos encontrado con que hay visiones en el sector que reconocen que esos espacios deberían ser prioritarios para nuestras organizaciones, ¿no? Que ahí es donde deberíamos ir a buscar a la ciudadanía y que ahí es donde deberíamos ir a buscar, entendiendo por buscar, apoyar, respaldar, sumar esos procesos de cambio, pero que chocan en las dinámicas que priman en esos espacios y en esos movimientos, chocan o se enfrentan con dinámicas propias y que son estructurales y que a las que nos cuesta mucho renunciar, ¿no? Ese discurso está dentro de las organizaciones. No es que no queramos estar ahí, es que la forma en que deberíamos estar nos obliga a cosas que no estamos seguros de poder hacer, ¿no? En términos de, pues de plazos, de esfuerzos, de capacidades. Al final son procesos que en muchos casos son más lentos, ¿no? Que estás aportando y que los resultados al final pueden estar lejanos o incluso pueden ser invisibles o incluso pueden no conseguirse, ¿no? Que es una lógica que funciona naturalmente en esos procesos de construcción de cambio en movimientos sociales, pero que choca o se percibe como enfrentada con dinámicas propias, ¿no? Por ejemplo, de gestión por resultados o de necesitar herramientas que nos permitan medir continuamente los resultados que conseguimos, los impactos que generamos y que a veces en esos procesos más largos, más complejos, pues no son tan fáciles de encontrar, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos llegar ahí si no tenemos las herramientas y si eso choca con lo que hacemos, ¿no? Me he enrollado demasiado, perdona, Elo. Sin problemas, a mí mira, me retraen todas nuestras conversaciones durante el proceso. Si es que, como veis, son cuestiones que hay tanto, ¿no?, que comentar, pero bueno, como dice José, lo que pretendemos es daros unas pinceladas para que haya tiempo ahora para discutirlo, ¿no? Y para después que lo trabajéis realmente en lo que me voy a perder yo, en el cara a cara, tranquilamente. En lo que estaba comentando José y retomando un poco los retos, ¿no?, las tensiones, os voy a compartir la página 8 del documento de bases teóricas. No sé si lo vais a ver. ¿Aparece en pantalla, José? Sí. Vale. Porque de alguna manera, ¿no?, este siguiente punto, ¿no?, esta siguiente pregunta sobre precisamente qué buscamos, ¿no?, cuáles son los objetivos, porque al final lograr nuestros objetivos es ser eficaces, y esa idea de eficacia y eficiencia cultural de alguna forma es una herramienta que venimos usando y que creemos que puede ser útil como lugar de encuentro, ¿no?, para todas esas preocupaciones. Estábamos hablando, al final es importante la financiación, los recursos, por tanto hay que realizar incidencia también, ¿no?, en las estructuras que nos financian, en los organismos que nos financian, y eso nos ha permitido, por ejemplo, estar aquí hoy. Entonces, hemos hecho como esta síntesis, ¿no?, esta fórmula que podemos seguir trabajando porque queríamos ser como muy explícitas y poner toda la carne en el asador, ¿no?, o todas las verduras en el asador, y poder plantear desde dónde trabajamos y por qué creemos que esto es posible a pesar de las dificultades, ¿no? Porque si tenemos claro que nuestro objetivo último es transformación social y explicamos, ¿no?, y visibilizamos qué es esa transformación social y dialogamos entre este es el objetivo último, transformar las estructuras que están creando las injusticias y el sufrimiento. Pero por supuesto para eso necesitamos recursos y por eso hablamos también de eficiencia cultural. Es decir, nuestra eficacia final ha de ser cultural y transformativa porque necesitamos transformar esas estructuras que al final están siendo legitimadas por nuestras narrativas. O sea, lo cultural es muy tangible. Lo cultural es lo que al final está manteniendo el mundo que tenemos. Pero, por supuesto, tentamos también la manera en que logramos eso, ser eficientes, ¿no? Porque si vale, lo veis en la fórmula, si nuestro objetivo también es privado, ¿no?, porque tenemos que gestionarlo, mantener nuestras estructuras, pagar a nuestra plantilla, ¿no?, que eso es algo que yo que doy clases a gente joven no comprenden, que las ONGs utilicen parte de los fondos para pagar a sus profesionales. Eso es algo que tengo que trabajar mucho con las clases, ¿no?, y decirles, a ver, si sois profesionales de la comunicación en una ONG en el futuro, no vais a querer cobrar. No vais a querer que la ONG tenga el mejor profesional de la comunicación crítica para poder transformar el mundo. O
son cuestiones que no estamos comunicando, ¿no? Es decir, son problemas importantes también de gestión. Entonces, ese diálogo, ¿no? Entre pensarnos como teniendo objetivos culturales, pero que al mismo tiempo dialoguen coherentemente, ¿no? Esa idea de coherencia con esos objetivos privados, porque somos organizaciones privadas y con objetivos colectivos. La eficiencia cultural nos permite eso, lograr formas en las que estos criterios que hemos comentado antes, ¿no? de narrativa, nos permitan trabajar de manera eficaz en nuestros objetivos, cuidando siempre muchísimo los relatos que proyectamos, para que sean coherentes y sumen en esa movilización social, en esa ciudadanía crítica, en esa transformación de raíz. Entonces, de alguna forma es como el ser conscientes de que la eficacia cultural en largo plazo siempre ha de estar, ¿no? multiplicando en cualquier decisión que tomemos, sea de incidencia, de captación de fondos. De hecho, por eso hablamos de transversalidad. Cuando hablamos de las organizaciones, aquí sí que hablamos de comunicación, porque sí que creemos que todo comunica y que desde la dirección de las organizaciones, en mi universidad, por ejemplo, la dirección de comunicación está en rectorado, ¿no? Manda, o sea, está de la mano de la rectora, porque todo comunica. Entonces, todas esas cuestiones, ¿no? Todos los organigramas nos dicen mucho de si estamos conectadas, si tenemos una comunicación interna, ¿no? Viva, orgánica, dinámica o no. Entonces, bueno, pues aquí hemos buscado un poco tratar de dar respuesta a posibilidades que nos pueden facilitar el trabajo, ¿no? Estemos donde estemos, mirándonos mutuamente y buscando esa conversación, ¿no? Que al final se proyecte desde unas organizaciones que son comunicativas, que son transformadoras, ¿vale? Y que de alguna forma ponen en diálogo esos dos niveles. Para me he enrollado yo. Te toca, José. Es que este formato así a la limón online o sea, tiene su dificultad, ¿no? Nos podemos dar pataditas para que haya. Otro gran tema de esos debates clásicos del sector es el tema de la participación, que está muy presente también porque lo teníamos así diseñado en la investigación, ¿no? En ese discurso que hemos extraído de las organizaciones y que hemos analizado. Ahí, o sea, se podría decir que tampoco hay grandes cambios desde esa trayectoria más o menos histórica de cómo nos relacionamos con la participación como gran aspiración o como gran imperativo, ¿no? De lo que somos y de lo que queremos hacer. Pero sí que nos hemos encontrado como cierta, por eso lo del contexto como excusa, ¿no? Nos hemos encontrado como cierto predominio de un discurso que señala la dificultad de la participación, o sea, la participación como reto creciente, como reto cada vez más difícil, que al final apunta al carácter contracultural de la participación, ¿no? En el sentido de somos organizaciones que en un nivel identitario, misional, nos reconocemos como ciudadanía movilizada, ¿no? Como ciudadanía participando, pero quizá lo que signifique eso, o lo que podría llegar a significar eso hoy por hoy, sí es algo distinto a lo que podría significar hace 20 años o en los 90, poniéndonos así a la prehistoria. Y ahí, en ese cambio, en esa dificultad creciente, situamos, eso también es como la parte fácil de nuestro análisis como sector, ¿no? Pero en ese discurso está muy presente el contexto. Es que, o sea, seguro que hay muchas frases que reconocéis, ¿no? Pero es que es imposible, es que la gente no tiene ganas, no tiene tiempo, es que no hay manera, es que mi asamblea, es que mi espacio de reflexión, con lo bien que lo hacemos todo, y sin embargo, ¿qué le pasa a la gente que no? Y es porque la gente está en otra, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues si nos ponemos así sesudos, pues la sociedad líquida y lo digital y todo lo que queramos señalar, ¿no? Pero hay algo ahí en ese contexto que es que no se puede hacer más, ¿no? Y al mismo tiempo, hay algo ahí también no de renuncia, pero sí ese pesimismo también lleva a que cuando analizas las formas que ofreces a la ciudadanía de participación, el reconocimiento más o menos consciente de esa dificultad, pues te lleva a ser cada vez menos ambicioso, ¿no? Y a conformarnos en ocasiones con formas de participación pues muy débiles o muy centradas en interacciones digitales, por ejemplo, llamamos participación casi a cualquier cosa, o en la propia donación como vínculo principal de participación en una organización, ¿no? Ahí también, junto a eso, junto a un discurso en organizaciones más hegemónicas, digamos, que no se hacen demasiado lío con eso, ¿no? Es como, bueno, pues si tenemos un donante, ¿qué más queremos, no? O incluso, digamos,
la visión tradicional del viaje del donante. No, bueno, es que tenemos un donante, pero ese es el principio del camino, ¿no? A partir de ahí vamos a convertirlo en militante y en alguien apropiado de nuestra misión de una forma profunda y estructural. Es un viaje que está sin un mapa claro todavía, por decirlo suavemente, ¿no? Y también nos encontramos visiones como más críticas, ¿no? Y ahí hay un cruce también incluso no solo con la identidad de las organizaciones, sino con la propia naturaleza jurídica, en ocasiones también, ¿no? O sea, para las asociaciones ese imperativo de la participación es una obsesión en ocasiones, ¿no? O sea, ahí sí hay, o sea, junto a ese pesimismo de qué difícil está el empeño continuo que se detecta en algunas organizaciones pero hay que seguir intentándolo porque si somos una asociación no podemos ser otra cosa, ¿no? Y eso está en nuestra identidad. Y en ese sentido se reconoce, por ejemplo, cuando se señala de cuál es el valor de la participación o a qué renunciaríamos si nos planteáramos, pues oye, si yo fuera una ONG en la que la participación no fuera un asunto, ¿no? O sea, si renunciara al concepto, al proceso, a la palabra de participación, ¿qué pasaría, no? Porque si esto va de conseguir resultados, por ejemplo, o de ser eficaces en eso, ¿hasta qué punto la participación me está sumando ahí, ¿no? Puede que incluso me esté restando en ocasiones, ¿no? Y ahí también encontramos, ¿no? Un discurso en organizaciones más pequeñas y con una visión más política también de la participación, de decir, bueno, es que frente a esa visión de gestión por resultados o de eficacia entendida en ese sentido, también hay otra que pone el valor en los procesos, ¿no? Y si hablamos de narrativas y de valores, pues claro, eso se construye socialmente, ¿no? Eso no es algo que esté dado, no es algo que esté hecho, no es algo que uno compre en un escaparate, ¿no? Sino que eso es algo que se construye y que se encarna en procesos sociales, en espacios que tienen que suceder y que tienen que pasar por el encuentro, por el diálogo y por la construcción colectiva, ¿no? Y ahí perdemos esa legitimidad y también perdemos, y se señala como creatividad y viveza en las organizaciones, ¿no? Que si renuncias a esa participación, pues estarías entrando como en un carril en el que renunciarías a formas nuevas de narrativas o a nuevos valores o a opciones de cambio que tú desde tus herramientas técnicas pues puede que no encontrarás nunca, ¿no? Porque al final, bueno, pues el cambio social también funciona así, ¿no? Vale, Elo. Sí, de hecho, justo donde has parado, ¿no? Las redes, la colaboración, otro de los aspectos clave, ¿no? Que cruza tanto los criterios para pensar la organización como sus narrativas para que puedan cumplir con los diferentes criterios, es esa idea de pues que si buscamos transformaciones colectivas, ¿no? Solo podemos hacerlo juntas, lo decía el vídeo también. Entonces, esa importancia de las redes, de enredarnos, de trabajar a una, ¿no? de sumar, creemos que es fundamental esa idea, ¿no? De siempre sumar y nunca restar. No se refiere solo a estar en redes, en alianzas, ¿no? Que también, por supuesto, siempre hemos de ser conscientes de que hay cosas que solas no podemos, pero con las demás sí, y para eso están también las coordinadoras, las diferentes redes internacionales que pueden permitir un tipo de acciones que no podemos hacer solas, ¿no? Pero también dentro de la organización, es decir, o todas o ninguna. Sí, hemos reflexionado muchísimo durante el proceso, como decíamos antes, de la propia organización y su parcelamiento a veces entre departamentos, ¿no? Es decir, el pensar la organización desde esa necesaria flexibilidad, que es tan difícil, ¿vale? Pero que puede permitir precisamente, una cosa es que haya especialización, que es importante, pero otra cosa es el que tengamos barreras, ¿no? Que no nos permiten trabajar también en red desde dentro. Entonces, eso es un elemento clave, ¿no? Cuando analizamos realmente qué se está consiguiendo en la transformación social y qué relatos están calando, es muy importante esa idea de redes, ¿no? De redes de trabajo colectivo, de enfoque colectivo. Creemos que eso es una de las claves, ¿no? Y yo lo dejaría ahí, José. Precisamente esas tensiones entre lo privado y lo colectivo, entre lo individual y lo colectivo, las tensiones entre lo instrumental y lo transformador, ¿no? Entre lo participativo y lo dialógico. Pues sí, yo creo que ya hemos hablado bastante, ¿no, Elo? Ahora la idea sería abrir un poco un ratito para que comentéis, que critiquéis, que sugiráis. Bueno, no sé si habéis tenido tiempo de echarle un vistazo al documento que os compartimos en la confirmación de la inscripción a todos, todas o a casi todas. Y a partir de lo que hemos compartido con Eloisa, bueno, pues no sé si
qué tipo de cosas se os vienen a la cabeza o qué os sugiere esta breve conversación. Tampoco sé si la gente que está online, a lo mejor se puede abrir la posibilidad de que comenten o pregunten, intentando ser concisos por escrito, ¿no? En el chat y demás, claro. Poco estaría poder de fondo, José, si te parece bien, porque es un poco el meollo que hemos explicado menos. ¿De quién se anima? Sería la pregunta ahora. ¿El segundo micro funciona? Yo antes los aplausos no los he oído. A ti te oigo perfecto, pero los aplausos los he visto y no los he oído. Bien. Se lo he apagado sin querer. Sí. Genial, gracias. La procesión va por dentro. Es lo que quiero pensar. Estáis todos ahí pensando, ¿no? A Iciar no la veo, pero si está Iciar en la sala, pues puede romper el hielo. Te lo paso. Que seguro que nos hemos dejado cosas, o tú lo puedes decir mejor. Bueno, a mí me ha encantado lo de las verduras en el horno, ¿cómo es? En el asador. Esto me ha... Ya sé que me he quedado con lo anecdótico. Bueno, no, yo creo que lo habéis resumido fenomenal, ¿no? Y que parece muy sencillo, así contado, ¿no? Pero si no lo habéis hecho, yo os invito a que de verdad miréis el documento de bases teóricas, ¿no? Porque es como el perfume de todo lo que estamos hablando, ¿no? Es realmente de verdad que creemos que es una cosa que aporta mucho y que aporta en lo concreto, ¿no? O sea, que no lo habéis dicho, no, pero que al principio no queríamos las dos partes lo mismo, ¿no? O sea, que José y yo, no fue, no sé si una reunión o 3, de discutir, oye, que queremos un documento que realmente, o sea, una herramienta que nos ayude a las organizaciones a pensar sobre esto y hacerlo no sé, en un marco que sea pertinente, que tenga sentido, y bueno, yo recuerdo las 2 primeras reuniones de esto no puede ser, y sé que otras personas también lo habían pedido antes, ¿no? Entonces a veces las cosas llegan cuando tienen que llegar y bueno, primero daros las gracias por la flexibilidad y deciros que evidentemente teníamos razón, ¿no? Y de hecho yo creo que el proceso dialógico fue clave, ¿no? Por lo que decíamos, porque ya no solo era academia, tercer sector o ONGs, no, era dentro de la academia mismo en nuestro equipo. Pues Alessandra es súper pragmática y Tamer todo el rato decían menos, y en cambio a lo mejor yo era como no, más, es que es complejo. Y Ciar y José igual, entonces era como que creo que hemos hecho ahí como, ¿no? Un debate, un contraste constante de intentar dejarlo a mínimos, que aún se puede dejar más seguramente, pero era como que vamos, que había perfiles muy plurales y yo creo que eso ha sumado muchísimo, ¿no? Igual con los talleres de contraste, o sea, las personas que veníais de fundraising y nos decíais, de hecho, también hemos intentado poner buenas prácticas de fundraising, ¿no? Porque era como, a ver, estamos haciendo esto, podemos hacerlo así, o sea, el tener personas de todos los departamentos, el intentar ver, ¿no? Las casuísticas, yo creo que eso ha sido lo fundamental, ¿no? El dialogar. Sí, y bueno, yo, o sea, pensando que luego hablaremos en la segunda parte, ¿no? del recorrido y que la ambición del espacio de hoy y del trabajo que hemos hecho realmente es que esto continúe, ¿no? De la manera que sea, que se modifique, se apropie, se traduzca, por supuesto. Pero bueno, que yo me acuerdo que cuando presentamos la primera vez el resultado de Nadie Dijo Fácil, pues había esa tensión de entonces no podemos, ¿no? O sea, tenemos que estar mirándonos todo el rato, así todo lo que hacemos es coherente, tal, ¿no? Yo decía mucho, esto es como lo del saldo, ¿no? ¿Cuál es nuestro saldo hegemónico o nuestro saldo transformador, ¿no? Porque ni podemos cambiar todo a la vez, ni podemos dejar de ser las organizaciones que somos porque tenemos que cambiar. Podemos cambiar radicalmente si el entorno también cambia radicalmente, pero el entorno no puede ser una excusa para no cambiar o no ir hacia ese cambio radical de ninguna manera, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas buenas que tiene la herramienta también es poder mirar, hacer esa ecuación, ¿no? Que ha comentado Elo, de al final cuál es nuestro saldo, ¿no? Podemos estar haciendo
bueno, pues algunas cosas bien orientadas, podemos estar haciendo otras sin darnos cuenta que nos estén restando, ¿no? Entonces yo creo que permite un ejercicio apreciativo en lo que podemos hacer bien o podemos hacer mejor, y también permite ese ejercicio como de ser consciente, ¿no? de por dónde podemos mejorar, ¿no? Dime. No, es que una cosa que quería hacer antes que no he dicho y que creo que tiene que ver con lo que estás comentando, sí que he dicho, ¿no? Que la idea era sumar sobre lo que ya hay, y de hecho uno de los debates era, vale, tenemos los códigos de conducta, tenéis también la herramienta de transparencia y buen gobierno, por ejemplo, quiere decir que todo eso está dentro, ¿no? Y aquí lo que buscamos era, pero es que es más, ¿no? De hecho veréis en las descripciones a veces que uno de los indicadores puede ser, cumplo con la herramienta de transparencia y buen gobierno, pero además, ¿no? Incorporo los cuidados en mi organización. Ya no solo tengo, no sé, o sea, era un poco el ampliar estos procesos para que todo esté conectado y sea transformador, pero desde esa realidad, ¿no? Que muchas personas nos decíais, lo que se puede hacer y lo que no. Había como muchos lemas que yo creo que se pueden rescatar a futuro de los talleres, ¿no? Que incidían mucho en los límites también de nuestras energías, ¿no? Entonces, los feminismos, los cuidados son cuestiones que están dentro de las reflexiones que vais a encontrar. Muy bien. Y bueno, yo simplemente como resumiendo como estos titulares, ¿no? Lo digo por provocar también, que sabéis que me encanta provocar. Pues yo sacaba en conclusión, ¿no? Cuando José estaba hablando, que al final somos organizaciones orientadas o con un sueño, ¿no? De cambio radical y estructural de la sociedad, conformadas por personas, ¿no? Que nos juntamos y participamos. Y sin embargo parece, ¿no? que lo que es instrumental para poder hacer eso nos impide llegar, ¿no? Empleamos tanta energía o se nos va tanta energía en tener las capacidades para poder hacer ese cambio, que entonces no llegamos nunca al cambio, ¿no? O tenemos tanta precaución para no perder ese apoyo de la gente y entonces tampoco llegamos al cambio, o no somos radicales. Y por otra parte, ¿no? Como estoy diciendo como en el extremo, ¿no? Podría ser, ¿no? Nos juntamos, somos organizaciones, personas que nos hemos juntado porque creemos en ese cambio, pero cuando estamos viendo que estamos perdiendo ese rasgo de nuestra identidad, decimos, pues es muy difícil, pero entonces ponemos nuestras energías en otras cosas, ¿no? Y nuestros recursos en otras cosas, ¿no? Que es un poco lo que decía este amigo, ¿no? Y si esa inversión que hacemos en interactuar con la ciudadanía, en lugar de para subir la cuota, en lugar de, ¿no? Lo hacemos para esas otras cosas que sí constituyen nuestra misión, ¿no? O sea, un poco por decir, parece, ¿no? Que estamos haciendo justo lo contrario de lo que somos y lo que queremos, ¿no? Y yo estoy segura de que no, pero es lo que estamos transmitiendo, ¿no? Entonces que ahí es el reto. Hay un teléfono que suena como inquietante. Y bueno, y luego ya lo dejo, un mensaje que digo, por pensar en una tercera fase también, ¿no? Para tu alumno o tu alumna esta que dijo que sorpresa que las organizaciones, yo digo que hay que decir que trabajar en cambiar, ¿no? el valor social del bien común, porque no puede estar cuidado, ¿no? Yo digo, voy a hacer algo que se llame, nadie dijo que fuera gratis. Exacto, me gusta, es que es importante, ¿no? Y si le sumas, yo a eso le sumo que también me sorprende muchísimo a veces con el estudiantado, que los niños de publicidad y están muy en la marca, en la empresa, pero es cierto también que parte de este proceso, ¿no? Ayer lo discutíamos con Sonia Ros de Quepo, con Moses Antolino de la FEDE, con Yolanda de la Cordi, ¿en qué nos puede beneficiar, ¿no? todo este esfuerzo? Yo a los estudiantes, al estudiantado me encoge el corazón cuando me dicen, pero ¿para qué sirven las ONGs si las empresas ya lo están haciendo? Yo con ellas hablo de la economía social y solidaria y por supuesto eso es una parte fundamental de lo que estamos hablando, ¿no? Aparece en todos los criterios que hemos analizado, aparece como un horizonte, ¿no? Es parte de lo que estamos proponiendo. Pero cualquier empresa que esté haciendo comunicación de valores, de story doing que dicen ahora, ¿no? Aunque no sea coherente y sea solo por imagen, o sea, de alguna forma se están comiendo el territorio de que el estudiantado, los jóvenes, ven ahí, ¿no? Ya copado en la solidaridad y la acción social, ¿no? No entienden qué hacen las ONGs, por eso es tan importante, lo tenemos aquí en los criterios de narrativas,
el contarnos también, ¿no? El que lo hemos visto en el vídeo, el contarnos, el centrarnos también en qué éxitos, en qué logros, en qué propuestas se hacen desde el sector, porque no llegamos, no hay espacio para ello. Entonces, la investigación con Indaga y con Emma Gómez lo va a mostrar mejor, ¿no? Pero yo desde las intuiciones, desde mi contacto anual con el estudiantado de comunicación, sale todos los años esto. Por aquí pedía la palabra Monse, creo, ¿no? Así muy sutilmente. Hola, buenos días. Solo dos cosas. Primero, reconocer públicamente, lo he hecho en privado, quiero que conste en acta en público mi agradecimiento a todas las personas que habéis hecho posible esta herramienta. Como profesional de la comunicación que llevamos en esto un montón de tiempo, igual hace 15 años que estábamos diciendo necesitamos una herramienta. Necesitamos que todos estos discursos que nos hacemos lo podamos materializar en algo. Entonces, bueno, pues después de 15 años, gracias. O sea, gracias porque todos esos debates que se recogen ahí, que han intentado resumir Elo y José, están encima de la mesa desde hace muchos años y lamentablemente, como decía José al principio, estamos estancados ahí en esos debates desde hace mucho. Primero fue la crisis del 2008, después fue el 15M. Todos estos debates de la participación, de nuestra relación con la sociedad, están ahí hace muchísimo y no hemos sido capaces de sistematizarlos en una fórmula y en un cuestionario, ¿no? O sea que gracias por lo que supone de permitir que esa reflexión que ha sido muy de nicho o muy privada, pues se pueda hacer de manera colectiva. Eso que conste en acta el agradecimiento. Entonces, sí que siento además como Fede, ¿no? Como coordinadora catalana, que también nos tiene que servir. O sea, que nuestra experiencia con herramientas similares de autodiagnosis, que hemos hecho todo un proceso de cambio organizacional desde la mirada feminista, desde los feminismos, nuestra experiencia es que lamentablemente no es suficiente con nuestros códigos éticos, con nuestros reglamentos, con nuestros protocolos, si no hay procesos de acompañamiento y debate colectivo para que la gente se apropie de todo eso y realmente las organizaciones puedan hacer esos cambios y esos debates de manera significativa. O sea que en esta, digamos, tercera fase, que me parece muy bien lo de que nada tiene que ser gratis, eso también pues en la cuarta también me parece bien, pero sí que llegado a este punto, esto tiene que ser algo de lo cual nos apropiemos también las coordinadoras y que realmente podamos trasladarlo a las asambleas, a los procesos de trabajo internos y que todos estos temas no dejen de ser los debates internos y las contradicciones entre los departamentos de fundraising y de comunicación. O sea, tiene que ir más allá. Estamos hablando de ir al núcleo duro de los objetivos de las organizaciones y creo que es una herramienta, más allá de los equipos de comunicación, es una herramienta que de alguna manera hay unos debates que tenemos que poner en el núcleo, que de alguna manera están, pero que no socializamos y que nunca habíamos tenido una herramienta que nos permita hacer esos debates y llevarlos al sector. Entonces sí que creo que gracias y que también desde la FEDE pues obviamente es lo que intentaremos. Afrontar colectivamente y pues eso, que gracias también como FEDE, pero también que intentaremos también llevarlo a los espacios de coordinadoras porque pues está muy bien, ¿no? Que haya habido unas organizaciones individuales que hayan asumido este reto y nos hayan hecho este favor colectivo de alguna manera, pero sí que es cierto que esto es un debate del sector y una herramienta del sector que se tiene que dar en otros espacios. Bueno, yo llevo 3 décadas trabajando en la recaudación de fondos, os lo digo un poco para que me situéis y creo que no sé si soy el único que representa aquí un poco esa posición dentro del grupo.
Y quería deciros que creo que estáis haciendo un trabajo magnífico. A mí me inspira mucho. Dentro de pocos días me voy a reunir aquí mismo con colegas organizados por la Asociación Española de Fundraising para discutir precisamente por qué la juventud está desconectada de las ONGs. Y me llevo muchas ideas muy potentes al respecto. A mí mi preocupación, como creo ya he manifestado en alguna otra ocasión, es que en ese debate necesario que preconicéis, buscáis la forma de que se encuentren no solo la gente que creo que es la que está aquí mayoritariamente representada, que os dedicáis a la educación, a la comunicación misional, sino a los recaudadores de fondos y a los directivos, porque muchas veces los recaudadores de fondos actúan siguiendo directrices de la dirección general y de las que no pueden someterse. Cuando antes hablabais, te poníais el ejemplo, ¿por qué en lugar de llamar para incrementar la cuota, se llama para hacer impactar en la conciencia de la gente? Bueno, es que tienen, digamos, ese mandato, porque tienen, es decir, si vas a hacer un montón de llamadas, tienes que rentabilizarlo. Incluso yo he trabajado con organizaciones muy potentes que tienen mucho dinero, donde los directivos ni siquiera entienden que se llame a una persona para fidelizarla, sin obtener dinero de inmediato. El recaudador de fondos no tiene margen de maniobra en esos casos para decir que no. Pero vamos, sobre todo se requiere para los recaudadores de fondos, que creo que los conozco muy bien porque llevo mucho tiempo trabajando, con ellos un gran esfuerzo pedagógico. Y creo que en ese sentido el trabajo está avanzando mucho, porque ha pasado del ámbito muy académico, algo muy poco digerible para gente que, creedme, no lee casi nada, ni siquiera cosas más ligeras como para entender estos discursos tan sofisticados. Y se está cada vez aterrizando más. Lo que os pido también es que pensemos en cómo se pueden buscar espacios para hacer esa pedagogía necesaria. Porque si no, se puede quedar esto, y creo que es uno de los problemas de que las cosas no hayan avanzado en tantos años, se queda en círculos intelectuales muy reducidos y no penetra en el pensamiento de los profesionales y el voluntariado que día a día están trabajando en las organizaciones. Así que busquemos ese espacio de discusión y de aprendizaje. Sí. Pues muchas gracias, Agustín. Me pedía la palabra José por ahí, ¿no? Sí. Bueno, yo también la línea de la provocación, que tampoco ha sido para tanto, la provocación de ICIAR, yo quiero proponer que una vez que tenemos esta herramienta de diagnóstico, sabemos que las ONG somos muy del diagnóstico, esto se nos da muy bien, lo que nos falta es ya la siguiente herramienta, ¿vale? Pues ya ahora cómo se hace todo esto, ¿no? Yo, sinceramente, pongo en duda que las ONG o las ONG en general sepamos cómo se cambian las cosas. Lo pongo en duda, ¿no? Porque tengo la sensación, yo llevo muchísimos años en el sector, no quiero decir cuántos para que no os asustéis, ¿no? Y veo que vamos dando muchos palos de ciego, muchas de estas vueltas sobre nosotros mismos, volviendo a lo mismo, y las cosas no cambian. O sea, a lo mejor es que no sabemos cómo hay que hacerlo, ¿no? O sea, yo creo que esa parte de autocrítica nos falta, ¿no? Ahí hace poco he leído de un sistema, el SystemCraft, como siempre también somos muy buenos inventando modelos y tal, pero decía una cosa muy interesante, decir, no hay que fijarse en lo que no funciona, ¿no? Es, bueno, ¿por qué la gente no participa, ¿no? Sino porque hay que fijarse en por qué el sistema funciona. Eso nos da muchas claves, ¿no? ¿Por qué las cosas están funcionando? Porque si no funcionaran, habría una revolución por las calles, ¿no? Ocurrirían cosas muy gordas, ¿no? Y realmente esto funciona de algún modo, ¿no? Yo creo que por ahí es donde el siguiente análisis, dentro de 10 años más o menos, la siguiente publicación, ¿no? Pues yo creo que sugiero que debería ir por ahí. Bueno, sí. Era respondiendo a Agustín, bueno, un poco en la misma línea. Bueno, lo primero es que en este trabajo, precisamente respecto al anterior, en toda la parte de dónde está esta reflexión, se ha trabajado, ¿no? Haciendo, yo no sé cuántas entrevistas, pero como 16 a 6 en profundidad con personal directivo o bien de las juntas de gobierno. Precisamente, que te doy la razón, ¿no? O sea, que lo identificamos en el primer, lo ha contado José, que nos había faltado
tener esa visión más desde arriba, ¿no? Y efectivamente esto tiene que estar a ese nivel. También lo ha comentado, me parece, Iciar antes, ¿no? Al final las organizaciones no podemos cambiar de hoy para mañana, ¿no? Estamos metidos en una bola, ¿no? Y cuando eso lo llevas a patronato, lo llevas a tu junta directiva o está en la dirección, yo creo que afloran todas esas incoherencias, ¿no? De nuestro discurso es este es el cambio que queremos, esto tal, pero luego arrastramos. Para mí lo importante de esto, o cuando pasas la herramienta, ¿no? Y cuando lo estás pensando incluso colectivamente en tu organización, es aflorar esas incoherencias y empezar a avanzar, que esto es como todo, porque es verdad, ¿no? Lo ha dicho José, no sabemos, no cambiamos. Bueno, tampoco sabíamos mucho las ONGs de desarrollo al principio de cooperación. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿No? Y nuestra historia en la cooperación internacional también es una historia de muchos fracasos, de muchos avances, pero de muchos fracasos. Entonces, para mí, lo importante, y ahí sí que me gustaría, si pueden compartir José e Iciar, porque esta herramienta la han pasado ya una 20 de organizaciones, si no me equivoco, pues un poco el feedback que hemos tenido, ¿no? Para que también poner en valor que esto nos tiene que ayudar a pensar a las organizaciones, que cuanto más esa reflexión y ese debate no se quede en una persona que rellena la herramienta, sino que se haga pues por toda la organización y sobre todo involucrando al órgano de gobierno y a la dirección, pues más capaces seremos de ponernos esos deberes, ¿no? Que yo al final, como todo, los cambios son complicados, no son de hoy para mañana, pero si no los visibilizamos, que para mí ese es el valor de todo esto, es visibilizarlo, tomar conciencia y ver sobre todo aquellas cosas que no estamos haciendo bien y que podemos cambiar ya, y otras que no estamos haciendo bien y no las podemos cambiar, porque es inviable de hoy para mañana, pero que por lo menos las identificamos y con esa visión estratégica, cuando renovemos esos marcos, esos ciclos estratégicos, sí que tienen que estar. Entonces, bueno, no sé si podéis compartir un poquito ese feedback, ¿no? De las organizaciones que ya han estado. Sí, pues el feedback que hemos tenido, pues al final también esta herramienta, como cualquier herramienta, tiene algo de, no puede ser de otra forma de herramienta viva, ¿no? O sea que, aunque el diseño es un proceso, como os hemos contado, complejo, dialogado, etcétera, pero no está cerrada en absoluto. Entonces, hemos recibido feedback relativos a, pues justamente a la utilización, ¿no? Que es verdad que nosotros, de alguna forma, como que nos lo habíamos imaginado como una persona que casi encarnara la visión de la organización, ¿no? Pues alguien, lógicamente, que estuviera en un nivel más o menos directivo, etcétera, y que se enfrentara con esa herramienta, ¿no? No sé muy bien por qué, de una forma casi inconsciente, ¿no? Lo visualizábamos ahí, al final, un ordenador, un teclado, etcétera, ¿no? Pero nos hemos encontrado, yo creo que ha estado muy bien, ¿no? Ese feedback de, bueno, es que también nos puede servir para otra cosa como organizaciones, ¿no? O sea, nos puede servir como referencia, como camino, para procesos más dialógicos y para procesos de reflexión más compartida, ¿no? Que no sea solo una persona quien en nombre de complete, sino que seamos varias personas, de una forma que puede ser incluso muy colectiva, quienes reflexionemos y que la herramienta no sea más que un mapa para hacer ese camino de reflexión estratégica, ¿no? Y luego también nos hemos encontrado con sugerencias de ampliación del ámbito de la herramienta, ¿no? Que al final es una herramienta que, como está diseñada, porque es como estaba pensada, se refiere sobre todo a las ONGs de desarrollo, ¿no? Porque está en su propia naturaleza, pero también es verdad que, bueno, pues que también podría ser útil a otro tipo de organización relacionada con el cambio social misionalmente, ¿no? Como, por ejemplo, pueden ser movimientos sociales, otras organizaciones de sociedad civil que también tengan esa vocación, ¿no? Entonces, igual hay algunos elementos de la herramienta que son como muy específicos, como muy nuestros, que se podrían ampliar, siempre intentando mantener la comparativa, ¿no? O sea, que los resultados de unos formularios y otros sean más o menos comparables, pero yo creo que eso, bueno, pues que es una buena noticia, ¿no? El tener feedback con sugerencias y con comentarios que nos permita mejorar esa herramienta y que sea más útil, ¿no? Que al final es como la tenemos pensada.
había varias palabras pedidas, yo me he metido en medio como para responder esto específicamente. Estabas tú, creo, ¿no? Sí. Vale, muchas gracias. Bueno, yo es la primera vez que estoy en este centro de debate, así que me presento, me llamo Xavi. Ahora mismo trabajo en una agencia de marketing, comunicación e innovación para el tercer sector, pero he estado 15 años trabajando en ONGs, sobre todo en comunicación y fundraising, sobre todo pequeñas, en contexto africano. Así que bueno, casi me quito la camisa actual y me pongo la anterior como para ver todo lo que habéis hablado y que me aportaba a mí yo pasado, ¿no? Y al actual también. Lo primero es dar las gracias, porque creo que este debate había que traerlo, ¿no? He apuntado aquí varias cosas y quiero ponerles un poco de hilo y un poco de coherencia. Por un lado, soy pesimista, por otro lado soy optimista, ¿no? Veo retos, grandes retos, pero también veo como pequeños cielos abiertos, ¿no?, en el horizonte, y que creo que nos puede dar mucha fuerza a seguir caminando este camino, ¿no? Y no tirar la toalla, como se comentaba muchas veces, no hay nada que hacer, la ciudadanía no se moviliza, etcétera, etcétera. Creo que es mentira que la ciudadanía no se movilice. Creo que es solamente la mera existencia de este punto de debate ahora mismo aquí, en este lugar, en Madrid, ahora mismo, día de hoy, es un síntoma de que las cosas están cambiando, ¿no? Me gustaría ver si hace 20, 30 años este debate estaría teniendo lugar, o a lo mejor seguramente no. Creo que el hecho de que estemos aquí todas estas personas aquí hablando sobre esto, nos convertiremos luego en eventos multiplicadores de esta reflexión y de esta forma de entender la creación de movimiento ciudadano, ¿no? Yo ahora que estoy en el mundo del marketing, para los que no estéis iniciados en el mundo del marketing, hay un concepto muy básico que es el funnel o el embudo de conversión. Creo que mucha gente está en la parte de arriba del embudo de conversión ahora mismo, y que poco a poco irá bajando por el embudo para convertirse en ciudadanía movilizada, ¿no? No podemos juzgar a la ciudadanía todo como una totalidad, ¿no? Habrá mucha gente que habrá bajado por el embudo ya y habrá llegado a un punto de reflexión interna que le ha llevado a la movilización, y mucha gente que sin más no se haya planteado ni siquiera que es una ONG, porque nunca haya tenido la necesidad de acercarse a esta realidad, ¿no? Pero hay las ONGs y las entidades sociales, yo creo que tenemos el gran reto de acercarnos a esa ciudadanía de manera muy, muy transparente, muy horizontal, y con el corazón en la mano prácticamente, ¿no? Y asumiendo que no siempre podremos llegar a todo el mundo por igual, ¿no? O sea, creo que las organizaciones ahora mismo se distribuyen casi como organismos atómicos, ¿no? Cada una con su causa, cada una con su realidad, cada una con sus retos, y que creo que este debate, como comentaban por allí, creo que es un debate que debe ser transversal al tercer sector, ¿no? No tiene sentido, si ahora mismo estamos debatiendo esto, ¿no?, de cómo hacer una comunicación más coherente y una comunicación más transformadora y una comunicación que transmita unos valores más allá de simplemente la captación del euro, y luego haya ONGs, ¿no?, que no quiero poner el foco sobre ninguna en concreto y sobre todas en general, que sigan utilizando como elementos estigmatizadores para la hora de hacer sus campañas de captación de fondos, ¿no? Entonces creo que esto tiene que ser un debate. Entonces el compañero que estaba por ahí, que iba a ir a asistir al evento de la Asociación Española de Fundraising, creo que como persona emisora de este mensaje, creo que el reto es llevar el debate a todas las entidades de que esto es algo que tenemos que ponernos todos, el mono de trabajo, todos y todas, para sacarlo adelante, porque si no, no va a ser imposible. Así que bueno, eso era un poco mi reto y mi... Pues muchas gracias, Xavi. Me parece una gran noticia que los fundraisers y quienes estáis en ese ámbito participéis en esta conversación y en este diálogo, ¿no?, que yo creo que solo nos puede enriquecer a unos y a otros. Voy a hacer de chico del reloj un poco. A las 12, en principio, está previsto que intervenga Jethro Petit desde Maine, Estados Unidos. Entonces, le hemos hecho madrugar bastante y me sabría mal hacerle esperar después, ¿no? Si os parece, Miren había pedido la palabra, Miren Walde de Anesbat. Si alguien más quiere comentar esos momentos, tú también, vale. Y si os parece, luego dejamos un ratito para el café hasta las 12 y que no hagamos esperar demasiado a Jethro, ¿vale? Bueno, yo me presento para las que no me conozcáis. Soy Sonia Ros de Kepo. Somos una cooperativa sin ánimo de lucro que nos dedicamos a la comunicación. Entonces, él lo sabe que nos gusta aterrizar todo y que tenemos una visión de la comunicación que tiene que ver más con los procesos y no solo con los productos. También somos muy conscientes de que
paradigma que estamos de consumo cultural y de consumo comunicativo y el rol que tiene el audiovisual ahí, no podemos solo pensar en los procesos, porque mientras tanto van saliendo productos que, como en alguna página maravillosa de este documento pone, mientras no lo contamos de otra forma, si lo contamos mal, estamos fijando esos imaginarios colectivos que nos impiden transformar. Entonces, si no sabemos lo que vamos a decir, a lo mejor no tenemos que decir nada, no pasa nada, podemos pensar y no hablar al mismo tiempo. Pero como Iciar ha dicho antes que quería ser provocativo, y tengo dos como reflexiones que luego nos vamos a dividir en grupos y que quizás sería interesante que pensáramos. Por un lado decía Montse decía que había que acompañar algunos procesos y luego Belén hablaba de la utilidad de la herramienta. Es muy difícil encontrar en el día a día un momento para autoevaluarte y para hacerlo de forma cualitativa, no solo decir me he reservado 20 minutos para rellenar el formulario, darle a enviar, he logrado llegar a la pantalla 8, sino, como decía ayer también Ana, que lo habían hecho en equipo, para que eso sea un trabajo de equipo. Y eso vamos a tener que acompañarlo. Y en ese sentido me sumo al agradecimiento, porque nosotros desde el punto de vista de producción de materiales de comunicación venimos haciendo cosas muy similares en formularios, en cuestionarios a la hora de iniciar proyectos y a la hora de finalizarlos, y nos damos cuenta que cuando les preguntamos por comunicación les obligamos a pensarse cuestiones que no tenían claras. Y ahí es donde aparecen como es, bueno, antes de pensar si necesitáis un documental o una campaña de redes o un evento o una web nueva, ¿qué queréis lograr? No, es una campaña de comunicación sobre emergencia climática, no, eso lo hemos entendido. ¿Qué queréis lograr? Entonces, es muy básico, pero a veces esa desconexión existe, ¿no? Entonces, aunque ahora lo voy a llevar al organizativo en dos cuestiones, cuando decía lo de intentar provocarnos reflexiones, es dos cuestiones que se dan en lo comunicativo y que creo que trascienden a lo organizativo, es si somos útiles y si somos demasiadas. Quiero decir, en la participación, todas esas cuestiones que tú apuntabas, nosotros las vemos. Cuando nosotros le planteamos abrir procesos desde un punto de vista comunicativo para tener relatos colectivos, para identificar bien cuáles son los imaginarios que se tienen sobre temas, todas esas excusas o contexto que tú dabas son ciertas, y simplemente añadir una, que es, a veces la gente no participa porque no le servimos para nada. Entonces, bueno, también pensar cuán útiles somos para las preocupaciones de las personas que están a nuestro alrededor o que están en la otra punta del mundo, y cómo se dan esas comunicaciones, pues creo que desde un punto de vista organizativo es importante, pero desde luego desde un punto de vista comunicativo lo es. Y cuando decía si somos demasiadas, por acabar, hay mucha tendencia a poner comas, ¿no? A decir, sí, yo esto lo diría así, pero también así. Entonces, eso comunicativo trasciende de forma muy importante a la organización, ¿no? Entonces, muchas veces cuando no hay campañas de sector, no hay campañas temáticas, y eso es tremendo, porque ocupar un lugar es carísimo. El esfuerzo que en muchos términos, no solo económico, ¿no? Entonces, ser capaces de generar un impacto en el sentido mejor de la palabra impacto es dificilísimo. Si todas desde nuestros pequeños espacios nos planteamos llegar al mismo sitio, ya no es solo que solas no se consigue, sino es que separadas y fragmentadas y con nuestra coma tampoco, ¿no? Entonces, desde un punto de vista solo de narrativas lo decía, pero creo que también tiene que ver con lo organizativo, ¿no? Bueno, decía eso de si somos demasiadas, y ya creo que se entiende en qué sentido lo digo, porque para acabar, cuando el compañero hablaba de fundraising, si vamos a repensar la estrategia, o al menos vamos a reconectar con la estrategia que teníamos en esa identidad, en esa misión que decía José antes, va a haber que distribuir el poder. Y va a haber personas que tenían mucho poder en las organizaciones que tienen que tener menos para que aquellas que no tenían poder tengan más. Entonces, bueno, que pensemos eso en términos también comunicativos, no solo de organizaciones, ¿no? Porque a veces el mensaje no solo tiene que ser el que consigue tantos socios, sino el que consigue acercarnos a esos criterios que antes decía Elo, ¿no? Gracias. Gracias.
Bueno, hay un montón de reflexiones interesantes. Antes no me he presentado, soy Miren, soy la responsable de comunicación de Fundación ANESBAD. He trabajado bastantes años en fundraising también, en marketing, pero me reorienté un poco a lo que habían sido mis orígenes. Me parece súper interesante la reflexión de ser muchas, ser demasiadas y hacer nuestro mensaje relevante para aquellos a quienes dirigimos nuestro mensaje aquí. No estoy hablando de aquellos para los que de verdad existimos, que son aquellos para los que hacemos nuestros proyectos y nuestros trabajos, que están en otros lugares del mundo y que esperan que tengamos comunicaciones responsables sobre su realidad y que sepamos transmitirla aquí. Hace años que sí que hubo experiencias, Yolanda seguro que las recuerda también, y muchas de las personas que estamos aquí, con la campaña Somos, que fue bastante complicadas de sacarlas, pero es verdad que hasta cierto punto cabría la pena repensar si este tipo de iniciativas nos podrían colocar en otro lugar de cara a la ciudadanía en general, para poner las causas que en definitiva defendemos los derechos humanos por encima de nuestras marcas y alejarnos un poco de lo que creo que mucha gente identifica ahora con las ONGs, que es que pareciera que somos empresas. Cada una tiene una marca, cada una tiene un nicho, cada una tiene un mercado, y esto no debiera ser tanto así. También para reconectarnos, entiendo, con quienes trabajamos en este sector, que hemos decidido dedicarnos a la comunicación, al marketing, por unas causas que nos alejan o que nos separan, con todos mis respetos, de aquellos que hacen comunicación para otras marcas. Sobre el tema de la captación de fondos y la comunicación y las fricciones que puedan existir, o los discursos que se lanzan en unos entornos o en otros, y hablando también de funnel y de estrategias de email marketing, yo creo que tenemos que ser capaces de mirarnos muy bien, de ver qué es lo que la gente espera, de salir también de discursos que hemos llamado como el ongalés, para acercarnos a otros discursos, a otras palabras, a otras narrativas que conecten más con lo que la gente quiere y creo que puede esperar de las organizaciones, y tratar a la sociedad como sociedad adulta que es capaz de entender perfectamente los discursos que nosotras nos estamos planteando aquí, y no pensar que hay discursos que solamente se pueden dar en ciertos foros y que hay otros objetivos que requieren de mensajes un poco más banales. Creo que se pueden hacer compatibles. Y hay algo también importante: el lenguaje genera muchas realidades, y cuando las organizaciones hablamos de quiénes son o somos instrumentales y quiénes son o somos misionales, eso también genera diferencias. Y hay algo muy potente en este estudio, y es que nos tenemos que evaluar como organizaciones desde nuestra identidad, y por lo tanto se ha querido poner en igualdad de condiciones aquellos parámetros que se refieren a narrativas y a comunicación con los parámetros que se refieren a lo que marca tu comunicación y todo tu ser, que es tu identidad, que viene de decisiones institucionales, que viene de arriba, que viene de la cultura y que no está separado. Y eso creo que es lo realmente potente, que la identidad es lo que luego va a marcar cómo nos vamos a dirigir, sea cuáles sean nuestros objetivos. Esto un poco resumen. Hola, yo soy Yolanda, de la coordinadora. Quien me conoce sabe que soy breve, así que solo 3 cosas. Me ha encantado, bueno, que venimos hablando hace mucho tiempo de esto, el todo comunica, que es algo como una obsesión para quienes nos dedicamos a la comunicación. Entendida esta como algo mucho más amplio que una mera nota de prensa o un artículo en una web o en redes sociales, ¿no? O sea que creo que este proyecto en ese sentido viene a sumarse a ese convencimiento de que efectivamente todo comunica. Quisiera también agradecer todo el trabajo que habéis hecho, pues desde Eloísa, que para quienes nos dedicamos a esto siempre ha sido referencia, y luego rescatar un poco la memoria histórica. O sea, yo pensaba que hace como 11 o 12 años que creamos ese concepto de comunicambio, que no nació en ese momento tampoco per se, sino que venía también, que él lo ha comentado también, pues todo lo que tiene, o sea, el papel tan importante que tuvo en su día Javier Erro, Tere Burguieta. Entonces, creo que estamos en un momento como de explosión, digámoslo así, ¿no? Que tenemos como varios proyectos en marcha en esta línea, y creo que yo sí que tiendo siempre a ver las cosas un poco con luz y desde el optimismo, y creo que vivimos un momento de oportunidad. Me encanta que haya salido el evento con la Asociación Española Fundraising, porque venimos trabajando en ello. Es un evento no solo de la asociación, sino también de la coordinadora, precisamente porque es muy extraño que nuestras propias organizaciones pertenezcan a una y a otra cuando somos las mismas. O sea, en realidad deberíamos ir en la misma dirección, tanto en recaudación de fondos como en campañas y demás. Entonces, que este tipo de encuentros no se hayan producido de manera natural hasta ahora, pues será un poco sorprendente. Así que bien, que ojalá se llene este espacio el 2 de marzo
y podamos conversar efectivamente sobre cómo llegar mejor a población joven. Tendremos gente joven en ese espacio porque hay que escuchar quien sí que está haciendo cosas y sí que está implicado como las cuestiones que hace. Y ya está. Pues nada, muchas gracias. ¿Hay alguna preguntita en los comentarios online? Pero yo creo que la recuperaremos para la fase después de la conversación, porque si no se nos van a ir los tiempos. Muchas gracias a todos por vuestra participación.